Buenos días a todos. Hoy día tenemos a los reguladores que nos van a comentar sobre cómo están trabajando para mejorar la competitividad y la sostenibilidad. Antes de presentar a mis queridos invitados, les recuerdo que por favor, si pueden apagar sus celulares para que no haya ninguna interrupción durante la sesión. Además, les recuerdo que en el apps de Perumin hay una encuesta que, por favor, si tienen un poco de tiempo, la contesta. Nos acompañan hoy día a Ricardo Labó, viceministro de Minas, Edwin Quintanilla, que tiene a su cargo la fiscalización minera en Ocinermin, Tesi, que está dirigiendo el OEFA, Patrick Vilan en SENACE y nuestro expositor, Rafael Valencia, que nos va a hablar sobre permisología actualmente. Bueno, le pido a Rafael que por favor comience su exposición. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Vamos a hablar sobre permisología, tomando en consideración que en nuestra reunión hay dos caras de la misma moneda. Una cara es referente a la regulación y trámites requeridos para llevar adelante una operación, para instalar una operación, y la segunda cara de la moneda está referida más bien a la aceptación social, que esto implica más bien a la ciudadanía. Uno implica al Estado y otro implica a la ciudadanía. En muchos casos, ahora, debido a la crisis de la democracia representativa, es decir, tanto en el Perú como en el mundo, uno elige a un representante, a su alcalde, a su gobernador, al congresista o al presidente, para que dirija, autoriza las cosas por uno, le pone ciertas limitaciones que son las leyes, pero ahora el representado no tiene confianza de parte del representante, no tiene confianza de parte del representado. Entonces, se produce una crisis y ingresa con mayor fuerza lo que es la cara de la moneda de la aceptación social. En muchos casos, la autoridad da una autorización, sin embargo, sin la autorización legal o sin la autorización de la aceptación social, entonces no se puede llevar adelante la operación. Hemos encontrado una correlación muy fuerte entre el crecimiento de la inversión minera, el crecimiento de los conflictos socioambientales y el crecimiento de la regulación y trámite. Es decir, a mayor inversión tenemos mayor crecimiento de conflicto y esto genera a su vez mayor crecimiento en la regulación y en los trámites. Si ustedes se fijan en los proyectos que han tenido alguna dificultad para ser llevados adelante, en todos y cada uno de ellos, por ejemplo, veamos el tema de Conga, en cada uno de ellos luego se ha creado una institución reguladora o fiscalizadora. Por ejemplo, el SENACE en el caso de Conga, o ahora el tema de la ley de cabeceras de cuenca, que sin duda alguna va a generar una gran regulación y a su vez también va a generar una gran cantidad de conflictos. Fíjense ustedes allí, fíjense la relación entre los conflictos socioambientales y el crecimiento y los trámites. Ustedes tienen allí que la línea gruesa, ploma, es la línea de la inversión. Y a medida que la inversión va creciendo, y en ese cuadro está desde 1996 hasta el 2017, a medida que la inversión va creciendo, pegada a ella están también los conflictos socioambientales, que es la línea roja. Y pegada a ella también están los trámites. Es decir, mayor crecimiento de la inversión, mayor crecimiento de los conflictos, mayor crecimiento de la regulación y los trámites. Pero al final se produce una relación perversa. La inversión minera decrece por efecto de los precios de los metales y, sin embargo, ya se queda pegado arriba la regulación y los conflictos. En cuanto a lo que se refiere a las principales causas de los retrasos de los proyectos, ustedes verán que los empresarios consideran que la principal causa de los retrasos son los conflictos sociales. Fíjense que los trámites tienen casi 6%, y se refieren al gobierno subnacional. Y normalmente las inversiones mineras están relacionadas al gobierno nacional. Y este tiene aún un porcentaje menor de 5%. Por lo tanto, el conflicto es la principal causa de los retrasos en los proyectos. Peor aún, si lo vemos desde los riesgos para el inicio de las operaciones mineras, los empresarios consideran que la influencia de los antimineros lleva precisamente a los principales riesgos para la minería. En menor
medida todo lo que se refiere a los trámites en el gobierno local. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de Bagua, se produce una intención de llevar adelante la facilitación de la explotación de petróleo, gas y minerales. Eso lleva a un conflicto con lacerantes resultados, como ustedes bien conocen, y eso lleva a su vez a la creación del Ministerio de Cultura y a su vez la creación de la consulta previa. La consulta previa se hizo básicamente para en lugares donde hay comunidades indígenas. Hoy día se ha extendido bastante más que eso. Esto puede funcionar los conflictos a favor o en contra de la regulación. Fíjense ustedes en el caso de Loroya. Hay el tema de que no hay posibilidades, se está negando la posibilidad de inversión, una inversión importante en el caso de Loroya. Eso genera a su vez un conflicto de los trabajadores que paralizan diferentes partes del país, pero particularmente la carretera central, y eso a su vez genera una reducción en las secas y una agilización de los trámites y una prórroga para la inversión de DOE-RAM. Veamos en el caso de la regulación minera, no voy a entrar a profundidad porque ayer o anteayer la ministra de Energía y Minas ya tocó este tema, y se da el caso, según lo que manifiesta el Banco Central de Reserva, se da el caso de en 2015, 23 normas, número de normas legales vigentes, al 2016, 265, y en cuanto al número de trámites relativos pasa de 12 a 28. Y esto básicamente nos genera incremento en las entidades reguladoras y fiscalizadoras. Para obtener un permiso en el Perú, según McKinsey, demora 10 años desde la etapa de exploración hasta también lo que se refiere a la instalación hidráulica. En Australia son 2 años. Por ejemplo, para la concesión minera, según este informe, se demora entre 100 y 150 días, completando un total de 10 años. Pero eso en realidad no es relevante porque finalmente es un check. El problema está que cuando la autoridad decide entregar una autorización, entonces implica inmediatamente que es el ticket para entrar al baile del conflicto socioambiental. Por ejemplo, el 66% de los proyectos con EIA, cuando se ha entregado la autorización de la EIA, en el caso de exploración, terminan entrando al conflicto. Y en el caso de la ampliación, 24%. ¿Qué significa esto? Porque cuando hay una relación ya, un rozamiento entre la operación y la comunidad, entonces hay menos posibilidad de conflictos. Veamos la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es el tema de la aceptación social. Y ahí tenemos al Estado que busca lograr recursos para generar igualdad de oportunidades, a la empresa que busca instalar su operación, a la sociedad civil que busca evitar la contaminación y a los opositores que generalmente están ligados a un tema ideológico. El Estado es el único que debe llevar adelante los proyectos de los recursos naturales y también en algunos casos al tema pecuniario, y hay también seguramente líderes opositores que están preocupados por la propia comunidad. En el caso del gobierno nacional, ¿cuál es la psiquis del gobierno nacional? El gobierno nacional siente, en particular, es la impresión, que falta poder para llevar adelante y ejercer su autoridad y generar consentimiento para las propias autorizaciones que él da como corresponde a una democracia representativa. Está desorientado sobre el qué hacer para que sus decisiones sean respetadas y también, obviamente, con todo esto que ha venido sucediendo, por ejemplo, en Lavallato, tenemos un problema de desprestigio por corrupción. Estamos hablando de que la crisis de la democracia representativa no solamente se da en el Perú, sino en general en el mundo. Hoy día podemos mencionar que tenemos una crisis de democracia representativa en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en Brasil, y seguramente también si nos fuéramos a los Estados Unidos, tendríamos que tomar en consideración que hace 2 años este presidente tiene menos poder. Y entonces el poder constituido es el que menos poder tiene ahora. En cuanto a los gobiernos subnacionales, que generalmente no entregan las autorizaciones, perciben que el gobierno nacional tiene dificultades para llevar adelante su autorización y entonces se alinea con intereses locales, porque claro, los intereses locales tienen el poder de los votos. Y esto nos lleva a que no obedecen necesariamente al gobierno central. Por otro lado, los empresarios tienen una psiquis que está sobre la base de que los están desorientados.
y jaloneados en un ambiente político al que no están acostumbrados y en muchos casos también a un ambiente pecuniario, porque los opositores tienen a esas características, algunas veces pecuniarios o ideológicos. Sienten que el Estado los ha abandonado y ese Estado que les dio las autorizaciones y además están desorientados respecto a los mecanismos para lograr que la comunidad se identifique con el proyecto. Por otro lado, la sociedad civil también está harta, pesimista y desesperanzada respecto a lo establecido. Y entonces se dan casos, por ejemplo, como de prácticamente desobediencia civil, como es el caso, por ejemplo, ustedes recordarán en Ayacucho hace algunos meses o un año, si mal no me equivoco, una señorita que se le ocurrió decir que ante la violencia social, entonces había que sacar una campaña, chapa tu choro y déjalo paralítico. Y eso, que era absolutamente irracional, sin embargo, esa persona tuvo durante 2 semanas más poder que el ministro del Interior y sus 150.000 policías. Los ciudadanos están migrando también de las zonas rurales hacia las zonas urbanas y los que se quedan suelen tener una sensación de frustración e indefensión. Eso inmediatamente nos lleva a ciudadanos con miedo y el miedo precisamente es paralizante y entregan su libertad a cambio de fuerza y seguridad. Ustedes verán que los opositores a la minería actúan con mucha fuerza, con mucha seguridad, y precisamente porque hay un síndrome de la desesperanza aprendida en la comunidad. Por otro lado, los opositores generalmente son antisistemas y aplican una serie de metodologías que han demostrado ser muy eficientes, lamentablemente. Usan el miedo, se va a contaminar, aun cuando ni siquiera se han iniciado las operaciones, usan la intimidación, si no te voy a agredir, pon la bandera de agua sí, mina no, si no te rompo las lunas y otras cosas adicionales. También el uso de la propaganda, por ejemplo, de donde todo lo positivo se convierte absolutamente en negativo, ¿no? Va a haber más ingresos para la comunidad, eso va a generar más prostitución. Y los otros recursos que usan son también claramente conocidos, como por ejemplo los recursos del Estado. Hay muchas autoridades que usan los recursos del Estado para poder financiar a las huelgas principalmente. Entonces, desde el punto de vista de la solución del legado, legal del Estado, está más bien compenetrado con el tema de lo que vamos a escuchar hoy día de las autoridades y de los organismos reguladores y de los organismos fiscalizadores. Esto voy a pasarlo rápidamente por cuanto vamos a escuchar sendas conferencias al respecto. Solamente quisiera referirme a un tema que es el apalancamiento por medio del canon para generar futuras obras. Está demostrado que el hacer obras no necesariamente implica aceptación social. Lo que implica aceptación social es atar las obras a precisamente la instalación de la empresa. Eso hace que, por ejemplo, como cualquier banco lo haría, es contra ingresos futuros voy a dar determinados recursos para que se realicen las obras a favor de la comunidad. Pero si no se instala la inversión, entonces tampoco se puede contar con ese flujo de fondos, ¿no? De tal manera que se ata la suerte de la empresa con la suerte de los recursos. En cuanto a la solución social, ya no la legal, que seguramente va a ser acá más vista, quisiera mencionar solamente algunas, principalmente como propiciar la necesidad de la empresa. Siempre estamos llanos a decir que vamos a hacer que la minería goce de más confianza, que la minería tenga mayor comunicación, pero lo cierto es que la minería tiene un posicionamiento complicado, ¿no? Es un posicionamiento ligado precisamente a contaminación y a otras cosas, ¿no? Entonces, cambiar ese posicionamiento en el corto plazo, necesitamos que se invierta ahora para acabar con la pobreza, es sumamente complejo y es, yo diría, difícil de llevar adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer es propiciar la necesidad de la empresa. Puede ser que no te quiera, pero te necesito, ¿no? Un tema importante también es la transparencia amigable al ciudadano. Normalmente cuando hay una inversión, entonces el alcalde hace algunas obras y esas obras son fiscalizadas generalmente por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué no hacemos que los ciudadanos de esos 10 lugares donde se pretende invertir más allá de 500 millones de dólares, entonces tengan el acceso a un sistema especial de vigilancia ciudadana? Entonces ya no tendríamos
2 instituciones que vigilen, sino más bien 50.000 ciudadanos que vigilen. Yo tengo que saber que si se ha invertido en la vereda de mi cuadra, entonces yo tengo que amigablemente poder entrar a ese sistema y poder ver cuánto se ha invertido y si efectivamente se ha llevado la obra adelante. Un tema también es la solución para la solución social desde el Estado, es el tema de la regularización de las estaciones de comunicación. Cuando uno va a una zona rural, de las 30 estaciones que hay, más de la mitad no tienen una regularización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para emitir su señal. ¿Eso qué hace? Que sean absolutamente vulnerables. Que sean vulnerables frente a la presión y la intimidación que llevan adelante los opositores a la inversión. Por lo tanto, 2 años antes debieran regularizarse estas estaciones y las que no se regularicen, bueno, tendrán que salir fuera del sistema. Todas estas soluciones, además, no las estamos inventando ahora, sino que parten de un modelo matemático, que es el modelo de John Nash, un premio Nobel de Economía. Usualmente en el Perú encontramos soluciones en torno a los modelos de reducción de diferencias americanos, ¿no? Las universidades americanas, que tienen como instrumento la mesa de diálogo, la mesa de desarrollo, ganar, hacer crecer la torta, etcétera, que son muy buenas para ambientes cooperativos, pero no para ambientes excluyentes y competitivos. Para ambientes excluyentes y competitivos debiera adicionarse la metodología de John Nash que permite entonces lograr ya no distintos instrumentos. La teoría de los juegos, seguramente la han escuchado, el pacto, los equilibrios estratégicos, los pactos equilibrantes, la guerra de los sexos, en fin, diferentes instrumentos que permiten solucionar conflictos en ambientes competitivos y excluyentes. Hay que generar, pues, entonces, la demanda por la empresa. Por otro lado, la empresa también debiera jugar dentro de este rubro de aceptación social de manera que pueda, por ejemplo, generar fidelización de los trabajadores y del pueblo. Usualmente las empresas no generan ni siquiera fidelización de los trabajadores respecto a para llevar adelante y mantener esa operación minera. Ustedes ven que sí hay una fidelización para distintas cosas, por ejemplo, la seguridad. Un trabajador que se levanta en la mañana, se pone sus botas con puntero de acero, su chaleco con luces fosforescentes, avanza por las líneas cebra, llega a la mina y dice 1 millón de horas sin accidentes, más allá nosotros amamos la seguridad, pero ustedes no habrán encontrado que dicen nosotros amamos a nuestro centro de trabajo, el centro de trabajo tiene un reconocimiento por nosotros le tenemos una gratitud, ¿no? En fin, lo que se hace mínimamente para generar fidelización. Y hay muchos pueblos en los que el 60 o 70% del pueblo trabaja en la mina y sin embargo se oponen al desarrollo de la mina. ¿Por qué? Porque la fidelización no surge por generación espontánea. Hay que despertar la vocación productiva y usar mucho el poder de terceros. Hay que tomar en consideración que el tercero es fundamental. Uno puede decir yo soy absolutamente extraordinario, es como la mamá que le pone la estrellita a la hija y le dice, bueno, esta niña es la más inteligente del planeta. Sin embargo, los ciudadanos que están a su costado en el barrio no le creen. Pero si viene el director de la escuela y dice, esta niña es la más inteligente del planeta, entonces inmediatamente genera una percepción enorme en la comunidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es que el presidente de la Junta de Regantes, el presidente de la Comisión de Regantes, el alcalde, el presidente del Centro de Adulto Mayor puedan expresarse adecuadamente respecto a las ventajas de la inversión como fuente de desarrollo. Tenemos que, quisiera entonces, ya para concluir, que también darle un acento a la inversión en proyectos blandos. Estamos acostumbrados, tanto el Estado como las empresas, a invertir en proyectos duros, fierro y cemento, ¿no? Hacer el canal de regadío, la posta médica, la comisaría, etc. Pero en realidad, si ustedes se fijan, los opositores no invierten en proyectos duros, sino más bien en proyectos blandos. Es decir, proyectos que van directamente a la mente del ciudadano, ¿no? Y entonces no hay una competencia entre lo que es el proyecto duro y lo que es el proyecto blando. El blando entra directamente a la emoción y el proyecto duro entra directamente a la razón. Y los ciudadanos
para bien o para mal, tomamos decisiones esencialmente por la emoción y no por la razón. Y lo que tenemos es que el gobierno usa instrumentos muy fuertes que dan el tema de la razón. Está acá nuestros reguladores que tienen realmente instrumentos extraordinarios, pero que son de difícil acceso, digamos, o de poco interés para los ciudadanos. Entonces lo que tenemos es que la autorización que se da, entonces más bien es la autorización para generar un conflicto. Hay que usar los proyectos blandos que generan hábitos en la ciudadanía y que permiten tener una base social. Cuando uno tiene el ingreso a una determinada comunidad, es la comunidad la que hace la aceptación social y esa comunidad son precisamente los ciudadanos de la zona. Y generalmente en una provincia hay 50.000, 30.000 ciudadanos. Fíjense lo efectivo que es los proyectos blandos o los opositores que entran directamente a la mente del ciudadano, que yo tengo la lista de los opositores más importantes del país y son 67. Y manejan una base social, es decir, una portátil de 252 personas. Y destruyen o se oponen a una inversión de 50.000 millones de dólares, que generaría crecimiento, justicia social e igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía. Pero es complicado generar una base social. La base social, por ejemplo, del Estado, en lo que se refiere solamente a los programas sociales, son 5.200.000 personas. El vaso de leche, los comedores populares, el tema de pensión 65, la beca 18, son más de 5 millones de personas. Entonces, ¿cómo no vamos a poder tener un combate realmente contra la oposición de algo que necesita para el desarrollo de la comunidad si tenemos 5.200.000 personas versus 300 personas? Tomemos en consideración que las personas se motivan en mayor medida para evitar pérdidas que para generar ganancias. Y eso lo saben perfectamente los opositores. En una sociedad donde tenemos un problema de desesperanza y de indefensión, como sucede prácticamente en todas las comunidades de las zonas rurales, entonces tenemos que la ciudadanía dice, voy a perder mi agua. Eso es más valioso para mí que voy a tener una carretera nueva. ¿Y por dónde entra el Estado? Por una carretera nueva. La regulación, entonces, debe promover y darle sostenibilidad social a la inversión. Si nosotros quisiéramos decir ahora, en este momento, hay un tema absolutamente favorable, vamos a reducir dramáticamente toda la regulación y fiscalización que no sea que le añada valor a las empresas y añada valor al Perú, valor al producto del Perú. Entonces, eso nos daría la posibilidad de que al día siguiente podría empezar la inversión. Creo que desafortunadamente no. La regulación siempre es un tema del pasado. La mejora de la regulación siempre es un tema del pasado. Y hay que hacerlo. Y acá tienen brillantes personas, funcionarios, que seguramente lo están haciendo todos los días. Pero el convertir a la regulación y a la fiscalización en un instrumento para el desarrollo y para hacer que se posibiliten las inversiones, eso es un instrumento del futuro. Quiero terminar finalmente con señalar que hay que tener cuidado con solucionar muy bien el problema que no es. ¿No? Es decir, si queremos solucionar el problema de la regulación y el problema de los trámites, tenemos que ir entonces al crecimiento de los conflictos socioambientales, porque la madre del cordero está precisamente en los conflictos socioambientales. Ustedes han visto en ese mapa del Perú donde todos los conflictos han generado a su vez mayores regulaciones y mayores fiscalizaciones, entidades fiscalizadoras. Como no queremos reducir la inversión minera, lo que tenemos que hacer es entonces reducir el crecimiento del conflicto socioambiental. Y para eso yo los invito a que pensemos fuera de la caja. Debemos tomar en consideración que si sabemos cuál es la psiquis del gobierno, si sabemos cómo actúan los opositores con sus 8 instrumentos básicos de ataque a la inversión, si sabemos
cómo actúan las empresas o cómo se encuentran las empresas y cuáles son su respuesta frente al conflicto. Si sabemos cómo está la comunidad harta de lo establecido. Entonces, en realidad, sería claro y que es bastante probable predecir cómo va a salir, cuál va a ser el resultado de ese conflicto respecto a esa inversión. Si nosotros pensamos en una metodología distinta para resolver los conflictos socioambientales, estoy seguro que podríamos entonces apoyar a reducir dramáticamente el crecimiento de la regulación y los trámites, porque en muchos casos, por ejemplo, en el tema de las cabeceras de cuencas, no sería necesario sacar ese tipo de regulaciones que solamente traerán intranquilidad para ese Perú que todos queremos. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por tu exposición. Es muy triste que los peruanos todavía seguimos teniendo conflictos entre nosotros. Y te felicito por ese análisis que has hecho del poblador rural, donde nos dices que tienen una esperanza perdida. Eso es algo muy triste. Y además nos dice que ellos básicamente están buscando evitar pérdidas en lugar de buscar generar ganancias. Quizás este debería ser un nuevo enfoque para enfrentar los conflictos sociales. Bueno, nosotros creemos que siempre más y mejor comunicación siempre es lo más pertinente para cuando hay un conflicto. Bueno, voy a dar paso a mis expositores. Va a comenzar Ricardo Lavó, viceministro de Minas. Bien, muy buenos días nuevamente. Le pedí a la ingeniera Chapuis comenzar por mi presentación. Mi presentación es bastante puntual y creo que va a dar la escena para los siguientes expositores. Mi presentación está basada en cuáles son los roles que tenemos cada uno, qué tenemos en común, qué tenemos que mejorar y cómo podemos trabajar juntos mejor. Parte del rol del Ministerio de Energía y Minas, ahora parte de la parte normativa, es el rol promotor. Y eso nos exige brindar a los inversionistas la información sobre cuáles son las reglas de juego, y eso incluye qué permisos tienen que obtener y obviamente cuál es la fiscalización a la cual se van a sujetar. Antes de continuar, quería hacer una contribución, el lenguaje. Porque siempre lo escucho y haciendo mi pequeña investigación, la palabra permisología no existe. La palabra correcta es tramitología. Según el diccionario de la Real Academia, tramitología es el arte o ciencia de resolver, perfeccionar o facilitar los trámites. Así que es una pequeña contribución para que todos hablemos con propiedad y podamos decir ahora en las entrevistas que nos van a hacer después que la palabra correcta es tramitología. No va a haber tiempo después, pero sí quería puntualizar un par de comentarios sobre la presentación de Rafael. Es cierto, ahí en el ranking que mencionó del estudio del BCR, 23% de los encuestados atribuía a los conflictos sociales las razones por las cuales no se desarrollaban los proyectos, pero al mismo nivel también estaban en las decisiones empresariales, ¿no? Y eso creo que se debe también a la coyuntura, ¿no? Existen también una serie de proyectos actualmente con todos los permisos ya aprobados y que están esperando las decisiones de las mismas empresas para poder tomar sus decisiones, para poder iniciar sus operaciones. Lo otro también es que me gustaría revisar, y eso podemos trabajarlo en conjunto, mencionó que los permisos para iniciar una nueva operación minera toman 10 años. Yo quiero cuestionar eso, me gustaría trabajarlo porque creo que han hecho una suma secuencial y no paralela con respecto a los permisos. Hay bastantes proyectos que se han desarrollado, que actualmente se están desarrollando y creo que ese no es el número exacto. Así que podemos trabajar en conjunto para determinar cuál es el número, pero creo que hay que revisarlo. Bueno,
Esto lo que han atendido a presentaciones, esta es mi tercera o cuarta presentación, lo voy a repetir hasta, por lo menos durante estos días bastante, porque es importante que vean que nosotros tenemos objetivos bastante claros con respecto al sector minero. Y así como dice la frase común, por el lado negativo, miente, miente que algo queda, en nuestro caso, ¿no? Tenemos que mostrar cuáles son nuestros objetivos para que se les quede por lo menos grabado alguno de ellos y que vean que tenemos objetivos claros, ¿no? Y así lo van a ver en las presentaciones que va a hacer la ministra y otros funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Estos son los 4 objetivos que tenemos. El primero es fomentar nuevas exploraciones, ¿no? Queremos capturar por lo menos el 8% del presupuesto global de exploraciones, actualmente captamos el 6%. Y hay una nueva noticia, gracias a información de la empresa SNL Mining and Metals, que nos ha proporcionado, lo mencioné ayer, pero lo vuelvo a repetir. Hay una buena noticia, a la fecha, ¿no? A septiembre, para proyectos de cobre ya hemos capturado el 9.6% de todo el presupuesto global de exploraciones y también a la fecha hemos perforado más metros que todo el 2016. Así que vamos avanzando en el lado positivo con respecto a mayores exploraciones, ¿no? Y eso se debe a también, creo que estamos generando más confianza, obviamente los mercados permiten, hay mayores recursos disponibles, pero también los trámites, estamos avanzando en mejorar todos los trámites. Lo segundo, tenemos una cartera muy importante de proyectos que la hemos actualizado. Los invito a ver nuestra página web, donde van a poder ver una cartera actualizada, tanto en montos como en fechas, y una nueva clasificación que hemos realizado haciendo una comparación como lo realizan otros países y otras agencias que realizan el seguimiento de los proyectos, ¿no? Ahí nuestro objetivo es que esta cartera se realice obviamente en conjunto con los distintos actores involucrados y dado que la cartera, más del 60% corresponde a proyectos de cobre, muestro la meta que tenemos de que en los próximos 4 o 5 años podremos incrementar la producción de cobre en por lo menos 30% y pasar la valla de los 3 millones de toneladas métricas finas. Lo otro muy importante es garantizar la continuidad de operaciones desde el punto de vista técnico, de seguridad y desde el punto de vista social, y estamos trabajando también en conjunto con las distintas entidades y las empresas en eso. Y lo cuarto, un proceso muy importante que ha estado estancado por más de 15 años, que es el proceso de formalización minera, y nosotros hemos podido lograr romper esa inercia. Esto lo hacemos con una estrategia muy clara, ¿no? Que se basa en la reducción de trámites y procesos y una revisión intensa de la normativa. Estamos trabajando en conjunto con distintos actores y con el empresariado para lograr esto en el más corto tiempo posible y romper esos números que ha mostrado justamente Rafael, ¿no? Podemos tener los mejores proyectos, ¿no? Técnica, ambiental, financieramente viable, pero dado que los proyectos se desarrollan donde están, tenemos que tener el entorno sociopolítico adecuado, ¿no? Y para eso también tenemos una estrategia clara, y lo que estuvieron el día de ayer, mostramos en la presentación mostramos cuál es la estrategia que tenemos para eso. Y lo otro es cada proyecto tiene su particularidad, así que nosotros estamos organizados ahora dentro del Ministerio de Energía y Minas para poder atender esas particularidades y trabajamos de la mano con los inversionistas para ir resolviendo tanto los temas administrativos, burocráticos, como los temas sociales. Si bien aquí falta uno de los reguladores, que es UNAFIL, ¿no? Dado que los presentadores son de los 3 organismos, o SINERMIN, OEFA y SENACE. ¿Qué es lo que tenemos en común? Bueno, tanto SENACE como OEFA, ¿no? Están adscritos al Ministerio del Ambiente, y SINERMIN, bueno, es una entidad independiente. El SENACE, bueno, se rige bajo el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y la OEFA bajo el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Está bien dividido la parte de control previo, ¿no? Hay una parte para la parte de exploraciones que se mantiene aún en el Ministerio de Energía y Minas. Todos los días y ellas semidetallados son evaluados a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, y el resto, bueno, es evaluado desde hace ya un par de años, ¿no? A través del SENACE.
Y la parte ya de supervisión técnica y ambiental está en manos de OSINERMIN y OEFA, ¿no? Como mencioné, ahí estaría la parte laboral a través de SUNAFIL, ¿no? Todas estas instituciones estamos vinculadas a la actividad minera, obviamente. Administramos tanto la mediana como la gran minería, porque el resto está en manos de los gobiernos regionales, ¿no? Tenemos una función eminentemente técnica y conocimiento del proceso productivo, ¿no? Muchos de los funcionarios que antes, como recordarán, todo esto estaba concentrado en el Ministerio de Energía y Minas hasta hace algunos años, ¿no? Y las funciones y responsabilidades fueron saliendo hacia estos nuevos organismos, ¿no? Y nuestra labor es garantizar el cumplimiento de la normativa técnica, legal y ambiental, ¿no? Y nos interrelacionamos y complementamos nuestras funciones, y hay una relación bastante fluida, ¿no? Nosotros tenemos reuniones periódicas y siempre hay disponibilidad y muy buena voluntad cuando se presentan temas específicos. Ciertamente hay cosas que tenemos que trabajar aún, hay a veces líneas grises en cuáles son las responsabilidades de algunos de estos organismos, ¿no? A veces entre OEFA y OSINERMIN, ¿no? Que estamos resolviendo, y por esta comunicación fluida creo que todos lo conocemos bastante bien dónde están esas zonas grises, pero creo que vamos avanzando en resolverlas, ¿no? Pero sí es importante, y esto no es novedad y tampoco ni una llamada de atención ni nada, porque lo hemos conversado con los líderes de cada una de estas instituciones, hay cosas que sí tenemos que mejorar en el trabajo común, ¿no? Por eso mencioné al inicio, es que qué tenemos que mejorar en el trabajo y cómo podemos trabajar mejor entre el Ministerio de Energía y Minas, que somos el ente normativo y promotor, con los entes que hacen la revisión de los estudios de impacto ambiental y la fiscalización, ¿no? Si bien hay una coordinación permanente, ¿no? Con respecto a distintos temas, ¿no? Eso tenemos que seguir mejorándolo, ¿no? Creo que con este gobierno hay una comunicación mucho más fluida con todas las entidades, especialmente que dependen del Ministerio del Ambiente. También bueno, mejorar todo el proceso de evaluación y aprobación de los EIA metallados de manera muy coordinada con el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y también cada una de estas entidades tiene facultades para hacer distintos cambios que también tienen que ser bastante coordinados, ¿no? Lo mismo con OEFA y OSINERMIN, ¿no? Tenemos que fortalecer, ¿no? El enfoque técnico-legal que llevamos a cabo, todo el tema de infracciones, escala de sanciones, que sea predecible, adecuado, porque nosotros, como mencioné al comienzo, nuestra labor como Ministerio de Energía y Minas en la parte promotora es mostrar muy claramente a qué es lo que se enfrentan y qué es lo que se van a enfrentar cada uno de los inversionistas. Lo que sí tengo que decir es que la relación que tenemos con tanto SENACE como EFA como OSINERMIN es una relación bastante fluida. Hay reuniones periódicas y estamos trabajando para mejorar todos los trámites y todos los procesos que puedan contribuir a que los proyectos se realicen de la manera más rápida posible. Como yo siempre digo, proyectos realizados antes es beneficio, mayores empleos, mayor inversión antes y mayor pago o impuestos más pronto en el tiempo. Y creo que el objetivo de todos y de este gobierno es transformar y aprovechar justamente la riqueza natural con que nos ha proveído la naturaleza para transformarla en el tan deseado desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias por tus esfuerzos para articular mejor el ministerio con las reguladoras. Y ahora le pedimos a Patrick que nos dé su exposición. Listo, gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias por venir. Para mí es un placer estar aquí en Perumín y en Arequipa para hablar sobre ese tema de la permisología de la que todos hemos hablado y sufrido al mismo tiempo. Rafael nos introdujo al tema con un paper bastante provocador en el que toca algunas
temas vinculados a cómo en el Perú hemos venido sobreregulando en algunos sectores y por qué finalmente el número de entidades y el número de permisos ha venido creciendo de manera significativa en la última década. Hace poco también Franco Yufra en una editorial ironizaba sobre cómo en el Perú para abrir una fábrica de pan o incluso abrir una bodega era necesario tener un estudio de impacto ambiental. Perú, sin embargo, no es el único país que sufre de los problemas de la tramitología o el exceso de permisos en el mundo. La semana pasada estuvimos en Estados Unidos y hablábamos justamente de dos fenómenos. Uno, toma construir una carretera casi 10 años, vinculada a la cantidad de permisos que se requieren en los Estados Unidos y además sufren del mismo problema que nosotros de este estudio de impacto ambiental enciclopédico del que hemos conversado ya en varias oportunidades. Sin embargo, el concepto de tramitología nos puede inducir a pensar de que todos los permisos son malos y además pone a todos los permisos en una bolsa. Y yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo en que no es lo mismo un estudio de impacto ambiental que un permiso de lunas oscuras que uno tramita ante determinadas autoridades. Entonces yo creo que lo que necesitamos hacer es poner las cosas en contexto y desde el SENACE lo que creemos es que el estudio de impacto ambiental es un instrumento clave para el desarrollo sostenible del país y además si queremos ser miembro de la OSDE es necesario que empecemos también a marcar distancia respecto de esas posiciones que justamente buscan eliminar ese tipo de permisos. Mi presentación de hoy tiene por objetivo comentarles cómo desde el SENACE venimos apostando por reducir y simplificar los trámites al interior de la institución y convertir a nuestra entidad en una entidad que no trabe ni perjudique los proyectos y emprendimientos que ustedes, los inversionistas, tienen. Lo primero que quería comentarles es que hemos encontrado y queremos encontrar un balance entre rigurosidad y eficiencia técnica y para nosotros nuestro primer pilar ha sido cumplir los plazos. Ahí pueden ver la fecha, el número de expedientes que hemos recibido hasta el momento. Hemos ya aprobado 2 estudios de impacto ambiental que están asociados a un monto de inversión de más de 4.000 millones de dólares y tenemos actualmente 6 en evaluación. Todos estos proyectos, los 12 EIAs y los 6 EIAs que están en camino, han sido evaluados dentro del plazo legal, que es de alrededor de 7 meses. Entonces, nuestro compromiso ha sido desde el primer día, y es uno de los pilares de mi gestión, es cumplimos los plazos de los EIAs. Es algo que ustedes necesitan, es algo que se necesita para poder destrabar los proyectos de inversión. Solo como una nota muy pequeña, pueden ver ahí también el gran número de ITS, de informes técnicos sustentatorios, que como saben es una manera simplificada de evaluar EIAs. A la fecha de esos 165, 75 corresponden a minería, lo cual refleja un enorme dinamismo y necesidad de este instrumento de modificación de EIAs. La cartera de proyectos que tenemos en el SENACE, es decir, EIAs, no que están en evaluación, sino que están por llegar a la institución, es bastante grande, son 52 EIAs que están en camino. ¿Cómo sabemos esto? Porque están elaborándose, es decir, el SENACE tiene el mandato de hacer acompañamiento a la línea base y ustedes han notificado a la institución que ya están elaborando EIAs, son 52 proyectos y tenemos además 13 EIAs o MEIAs que van a llegar de aquí a diciembre de este año. Si comparamos el SENACE con el modelo anterior, vemos que hemos podido encontrar algunas eficiencias que nos han permitido ahorros significativos en los plazos de evaluación. Respecto del modelo anterior, hemos calculado que son 79 días hábiles los que nos permiten en la evaluación de esos 12 días que hemos tenido respecto del proyecto anterior. Creemos que no es un golpe de suerte, creemos que es el fruto de una serie de herramientas, de la especialización de nuestro equipo y además de las herramientas de cooperación institucional que venimos impulsando para seguir agilizando los proyectos que llegan a nuestra institución. Como les decía, el EIA no es un permiso cualquiera y implica un trabajo de un equipo multidisciplinario de alrededor de 8 personas que trabajan alrededor de 7 meses a su lado, sacando adelante los estudios de impacto ambiental. Hemos calculado que nos toma alrededor de 1.500 horas hombre evaluar un estudio de impacto ambiental y 200 evaluar un ITS. Por supuesto, eso depende de la complejidad de cada proyecto, pero creo que les da una sensación de la magnitud del trabajo que hacemos en la institución y por qué los plazos de 7 meses son razonables en virtud de considerando la magnitud de información que tienen los estudios de impacto ambiental. Y algo que les quería contar también es que mostrándoles esta gráfica, se puede evidenciar que el SENACE a veces
o no somos dueños de nuestro propio proceso. Si tenemos, acá hemos puesto un ejemplo que es de Interambiente, que el plazo legal es 150 días. Este es el proyecto de CEPSA, que es un expediente Interambiente, en el que se integraron 8 permisos al estudio de impacto ambiental. El plazo que tomó la evaluación total fue de 148 días hábiles, pero el 80% del tiempo de esos 148 días estuvo en manos de los opinantes técnicos. Es decir, no estuvo en manos del SENACE, por supuesto, pero estuvo también en otras entidades públicas que opinan por ley, la Autoridad del Agua, CERFOR, etcétera, y que tienen un mandato de opinar. Entonces, esto refleja dos cosas. Por un lado, que necesitamos coordinar y articular muy claramente con ellos, y además, algo interesante es que en el modelo Interambiente, la coordinación que ustedes hacían con los opinantes y las entidades que otorgaban los permisos, antes era de ustedes. Hoy el SENACE sube esa carga y se hace cargo de esa articulación institucional. Tenemos en nuestro equipo, son 69 evaluadores que están a cargo de la revisión de los estudios de impacto ambiental. Ellos tienen en promedio 12 años de experiencia, es un equipo con bastante experiencia en el sector público y privado. Más del 50% de nuestro equipo proviene del sector privado y tiene, por supuesto, experiencia en trabajo de campo. ¿Qué hemos hecho para no convertirnos en una entidad percibida como trabadora de las inversiones, sino más bien como una entidad que va de la mano con los proyectos de inversión y que es consciente de la relevancia que tienen ellos para la economía del país? En primer lugar, por supuesto, el mandato de cumplimiento de plazos como una meta importante, pero también tenemos una serie de herramientas que puedo resumir muy brevemente. La primera son la estandarización, y son los manuales de evaluación ambiental en los que se establece claramente cuáles son los requisitos y el procedimiento para poder evaluar los EIAs, tratándolos a todos por igual. Muchas veces habían quejas de que la evaluación ambiental dependía mucho del estado de ánimo del evaluador o de la experiencia del evaluador que les tocaba. Lo que buscamos es uniformizar y estandarizar. Una herramienta nueva que hemos introducido son las listas de chequeo, y tenemos listas de chequeo, básicamente son checklists que establecen cuáles son las preguntas relevantes que se deben hacer vinculadas a cada proyecto o cada tipo de proyecto de inversión, y permite que aterricemos en las preguntas más importantes y no nos perdamos en el detalle o en aquellos aspectos no relevantes de un proyecto de inversión. Y finalmente, ya hemos eliminado una serie de barreras burocráticas, de requisitos redundantes, y eso ha sido reconocido también en Indecopi hace unas semanas. Estudios de impacto ambiental, mejores estudios de impacto ambiental de mejor calidad van de la mano con mejores consultoras ambientales. Solo para contarles darles una cifra, son en el Perú, en SENACE, tenemos 622 consultoras ambientales. Hay de toda calidad, hay de todo tipo. Nosotros no podemos decirles a quién contratar, pero sí podemos darle información sobre sus credenciales. En octubre vamos a lanzar 7 indicadores de desempeño que miden, por ejemplo, dónde operan o cuántas operan en determinadas regiones, cuál es el ratio entre expediente ingresado y expediente aprobado. Y aquí les he puesto el CAPEX. A algunos de ustedes les interesará saber qué consultoras ambientales manejan los proyectos más grandes en función a montos de inversión. Entonces, les recomiendo no solamente ver o leer el pitch de cada consultora ambiental, sino también ver la data que está disponible en la página web de la institución. La ministra Aljovín, en varias oportunidades, ha solicitado a los inversionistas que confíen en esta nueva herramienta que ha puesto a disposición el gobierno, llamada Interambiente. Y es esta idea, este cambio, recogiendo el modelo colombiano, de que el estudio de impacto ambiental no sea el primer permiso, sino sea el permiso que consolide otra serie de requisitos de otras entidades públicas. Se creó en mayo del 2015 se aprobó la ley que crea Interambiente, pero recién en septiembre está operativa, y lo que busca es consolidar 14 permisos en el estudio de impacto ambiental, convirtiéndonos en una ventanilla única y cambiando el modelo de un modelo de permisos secuencial a un modelo de permisos simultáneo. Es la primera vez en la historia, en el caso de CEPSA, que fue el primer EIA que siguió Interambiente, es un proyecto petrolero, en el que hemos tenido un EIA aprobado en 8 meses y que contiene 8 permisos. Y no son cualquier permiso, son permisos que permiten el inicio de obra, como la autorización de vertimiento, la autorización de uso de agua o el desbosque también.
Ya hemos aprobado el caso de Pluspetrol, de Cepsa, tenemos 6 en cartera, 6 interambientes, pero ninguno minero. Así que los animo a todos a que también utilicen esta plataforma. Estamos seguros que les va a dar tiene varias ventajas para sus proyectos. Para destrabar proyectos necesitamos también contar con tecnología. Vamos a lanzar a fin de año, gracias a la cooperación canadiense, una nueva plataforma que reemplazará al CEAL. Es 2 veces más rápida que el CEAL, permitirá no solo recibir los expedientes en digital, sino también evaluarlos en línea y hacer todas las notificaciones y informes que se requieren, todo de manera digital, algo que hoy día no es posible. Solo para que tengan una idea, nos toma, y ya vieron la cantidad de opinantes que intervienen en el proceso de evaluación ambiental, nos toma 4 días hábiles desde que sale del SENACE la solicitud de opinión a la Autoridad del Agua, 4 días hábiles en llegar al especialista que tiene que opinar y 4 días hábiles en volver. Si convertimos el expediente en un sistema mucho más digital, vamos todos a ganar y optimizar los plazos y los trámites. Esta es mi última lámina. Quería contarles qué es lo que viene y cuáles son los retos de la institución en los próximos meses. La primera es algo que ya hemos conversado y, como les cuento, nos ha sorprendido que no es un tema necesariamente peruano, y es este estudio de impacto ambiental enciclopédico, más de 20.000 o 30.000 páginas, un enfoque más en la línea base, no es un enfoque más analítico. Tratamos de cubrirlo todo cuando podemos realmente tratar los proyectos caso por caso y enfocarnos en realmente la información más relevante. Este es un proyecto que estamos trabajando con la cooperación canadiense, que es un proyecto que va a implicar una reforma a la manera como tenemos una estructura, contenido de los estudios de impacto ambiental en el país. Estoy seguro que contaremos con el apoyo de ustedes para lograr la legitimidad de esta reforma. Necesitamos el apoyo del Ministerio del Ambiente para poder impulsar este cambio en el modelo de cómo hacemos los EIAs en el Perú. Lo segundo es simplificar más algunos trámites. Ustedes conocen mejor que yo los trámites para hacer un EIA, y hay un permiso en especial que son las autorizaciones de investigación y colecta que se requieren para poder levantar la información en campo para armar la línea base. Ahí vemos algunas demoras de más de 3, 6 meses en algunos casos. Estoy seguro que con el nuevo gobierno podremos trabajar para ver cómo optimizamos ese permiso y podemos tener líneas base hechas con mayor celeridad. Podemos fortalecer Interambiente. Hoy día son 14 permisos que se vinculan al EIA. Quizás hay espacio para tener más. Dependerá también de la coyuntura y los recursos que se nos puedan asignar. Y finalmente, la sostenibilidad financiera del SENACE es pieza clave. Nuestro presupuesto es de 30 millones de soles, pero como ustedes saben, los proyectos de inversión, acabamos de aprobar el proyecto Marcobre, un proyecto de 1.500 millones. Le tomó al SENACE 1.500 horas de trabajo, un equipo de 8 especialistas que estuvieron ahí a dedicación bastante, no exclusiva, pero bastante grande de su tiempo dedicada a la revisión del proyecto. Sin embargo, la norma nos permite, y un EIA que además probablemente costó algunos millones de dólares, pero las normas nos permiten solo cobrar una UIT por el servicio que le brindamos, vale decir 4.000 soles. Ahí hay una disparidad enorme, necesitamos encontrar mecanismos más creativos que nos permitan asegurar que podamos mantener el ritmo y el cumplimiento de plazos que son nuestros objetivos principales. Para cerrar, yo les quería comentar que estamos seguros y convencidos de que el modelo del SENACE, este cambio, una transición no necesariamente sencilla que ocurrió hace casi 2 años, de pasar del Ministerio de Energía y Minas a pasar al SENACE, ha sido una buena idea. El modelo funciona, sí cumplimos los plazos y con un presupuesto modesto hemos logrado hacer cosas interesantes que han permitido que no trabemos los proyectos de inversión. Somos una entidad comprometida con el desarrollo sostenible. Estamos seguros que encontraremos con ustedes, seguiremos trabajando con ustedes para generar confianza en el trabajo que hacemos y para demostrar a la población de que sí es posible tener EIAs con rigurosidad técnica y aprobados dentro del plazo. Solo como nota final, algunas recomendaciones que nos ofrecía Rafael al inicio de su presentación. Creemos que hay espacio para considerar quizás que hay algunas que ya tenemos algunos hitos cumplidos. Por ejemplo, Rafael recomendaba que tengamos en el Perú una ventanilla única al estilo de Colombia. Creemos que Interambiente representa ese modelo y ya es operativo. Falta que los mineros se animen y apuesten por Interambiente. Pedía también Rafael mayor claridad en los procedimientos. Creemos que ya tenemos los procedimientos, tenemos los manuales, las listas de chequeo, toda la parte técnica que permite agilizar y darles predictibilidad a sus inversiones ya están
in place para que ustedes puedan empezar y tener claridad respecto de qué viene y cuáles son los requisitos que tenemos nosotros. Pedía también eliminar el exceso de regulación. Con Indecopi hemos trabajado la eliminación de determinadas barreras burocráticas. Estamos ahí en ese camino. Pedía también menor tiempo en coordinaciones. Creemos que la plataforma informática nos va a permitir acelerar eso. Y por último, pedía un equipo especializado. Creemos que nuestros 69 especialistas aportan ese requisito de darles a ustedes un mejor servicio y hacer las preguntas relevantes para poder sacar adelante los proyectos de inversión. Ya me pasé el tiempo, así que muchas gracias. Estoy seguramente atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Patrick, por tu intervención. Ahora damos paso a Tessy Torres, que nos va a presentar sobre cómo está trabajando ahora el OEFA, nuestro organismo de fiscalización ambiental. Buenos días, gracias a los organizadores por la invitación y a ustedes por estar presentes. Mi presentación está enfocada en esta cara de la moneda a la que hizo referencia Rafael, que es precisamente obtener este licenciamiento social que se ve tan afectado por la conflictividad, ¿no? Y quiero mostrarles de qué manera la fiscalización impacta directamente en el conflicto. Para empezar, lo que vamos a ver es la situación en la que nos encontrábamos en septiembre del 2016, que es cuando precisamente iniciamos esta gestión. En primer lugar, teníamos que tener en cuenta cuál era el rol que la OEFA debe asumir con relación al sistema de evaluación y fiscalización ambiental, que lo que significa es que hay diversas entidades de diversos niveles de gobierno que tienen la función de fiscalización ambiental. Y el OEFA, como ente rector del sistema, es quien debe garantizar que dichas entidades hagan su labor de manera efectiva. Esto luego vamos a ver cómo se vincula con el tema de la conflictividad. Por otro lado, como ustedes bien saben, tenemos competencias en diversas materias, como minería, industria. Este año asumiremos todas las funciones de Produce, el subsector hidrocarburos, minería, pesquería y además algunas otras competencias que nos están siendo transferidas, ¿no? Aquí el tema quizás más relevante para ustedes es el tema de la posibilidad de sancionar a las consultoras en la medida en el que el trabajo de elaboración del instrumento de gestión ambiental no sea el adecuado. Tenemos la potestad de sancionar y eso es lo que próximamente vendrá. El otro tema, a septiembre del 2016, era la presencia de los conflictos socioambientales. 119 conflictos socioambientales identificados en los que de lo que se trataba era que autoridades y la propia comunidad habían traído a alguna mesa al Estado y a sus diversas autoridades a partir de la percepción que ellas tienen respecto a la calidad del ambiente, que ha afectado no solamente su modus vivendi, sino incluso su salud. Por otro lado, teníamos información al nivel del OEFA que no era debidamente utilizada, ¿no? Acá lo que ustedes están viendo en color rosado es una evaluación que se había hecho desde el 2011 en un ámbito territorial determinado. Estos datos son reales. En lo que ustedes pueden apreciar, en el 2011 ya había algunas alteraciones producto de emisiones de material particulado y de plomo. En el 2015, la evaluación en esa misma zona presentó mayores elementos, incluso la presencia de cadmio. En el 2016, evidentemente, ante una falta de control en las emisiones en el aire, ya esta situación se trasladó al suelo. Estamos hablando de un mismo ámbito territorial. Por el lado de la supervisión, cuando consultamos cuáles son los resultados de la supervisión de las empresas que podrían estar generando ese impacto, el resultado era que, por un lado, no había ninguna observación o los incumplimientos que se habían identificado no tenían ninguna vinculación con estos resultados, ¿no? Como muchos de ustedes saben, los resultados que mostraban las supervisiones podrían encontrar responsabilidad, pero esas estaban vinculadas a temas menores, ¿no? Mal manejo de residuos domésticos, en fin, una serie de situaciones que en realidad no permitían identificar quién era el responsable de esta situación real.
En lo que se refería a la gestión de la fiscalización ambiental propiamente dicha, el promedio entre la supervisión y la emisión de la resolución de primera instancia del eventual procedimiento sancionador tomaba 3 años. Los expedientes en trámite eran 11.185 y estos expedientes o casos pendientes por concluir datan del 2012. ¿Esto qué significa? Que alguna situación que podría haber estado afectando a determinada comunidad recibe respuesta después de muchísimos años, cuando incluso el deterioro se sigue manteniendo, porque la alternativa que tenía el OEFA era trasladar a la última etapa del procedimiento, es decir, el sancionador, la emisión de la medida correctiva, que era la que usualmente se utilizaba para corregir estas conductas infractoras. ¿Qué cosa es lo que hicimos frente a esta realidad? En primer lugar, asumir que la gran tarea que tenía el OEFA era definir cuál era la situación detrás de estos 29 espacios de diálogo activos en los que, como decía, la población había exigido al Estado que se siente a solucionarle los problemas que consideraban un impacto ambiental negativo y que afectaba incluso la salud de las personas. Recordemos que hay unos escenarios en los que ya la Autoridad de Salud había identificado que efectivamente había una situación de impacto en la salud de las personas que vivían en estas comunidades, pero hasta la fecha nadie se había ocupado de identificar quién era realmente el responsable. Entonces lo que hicimos fue destinar todos los recursos de supervisión a indagar qué cosa es lo que estaba sucediendo en estos espacios de diálogo respecto de nuestros administrados. ¿Realmente ellos son los causantes de la contaminación? Y si lo son, ¿qué cosa es lo que se ha hecho respecto de ello? Adicionalmente, hay que tener en cuenta que precisamente en estos mismos escenarios de conflictividad están presentes los proyectos que esperamos todos se impulsen entre el 2018 y el 2022, con lo cual era clarísima la agenda de, desde la fiscalización, abordar la problemática socioambiental en estas zonas de conflicto. Adicionalmente, como sabemos, en estos espacios, como por ejemplo en este ejemplo, el río Rímac, las actividades que estarían impactando no solamente son las atribuibles a aquellas empresas que están bajo la competencia de OEFA. Hay una serie de actividades que tienen a otro fiscalizador ambiental como responsable. Y en esa medida no es suficiente que nuestra actuación en estas zonas y ámbitos de conflicto socioambiental solo nos ocupemos de la fiscalización ambiental nosotros, sino es importante traer a la tarea a cada una de las entidades responsables de esas otras actividades que podrían estar generando conflictos. En lo que se refiere a la construcción de confianza, que era un punto fundamental, ¿no? La primera tarea era realizar una fiscalización que sea realmente oportuna en cuanto a su intervención en el control de del impacto negativo que se podría estar generando. A la fecha hemos emitido 41 medidas preventivas, en realidad les llama la norma medidas preventivas, pero eso desnaturaliza su sentido porque la medida lo que ordena es la paralización a partir de la afectación real que se está produciendo en ese momento. Y como digo, hemos emitido 41 medidas de ese tipo en la etapa de supervisión. Es decir, ahora nosotros no esperamos el procedimiento sancionador y eventualmente la medida correctiva que se dicte para controlar esta afectación que está sucediendo y que resulta evidente, ¿no? Estas medidas solo se imponen ante situaciones de afectaciones graves y concretas. Si vemos 41 medidas en un año, aproximadamente habríamos puesto una medida por semana. Esto evidentemente demuestra que hay un impacto en las diversas actividades, esto no es solo minería, esto es industria, es pesquería, es minería e hidrocarburos, en la que efectivamente la fiscalización no ha actuado de manera rápida, con lo cual no solamente genera el daño de la afectación al ambiente, sino la percepción de esa ciudadanía que está viviendo esta realidad y no ve una actuación rápida del Estado. En lo que se refiere a la gestión propiamente dicha, estamos comprometidos en que las supervisiones que hayan iniciado desde el 2017 concluyan los 45 días de cada actuación que sea necesaria para determinar si efectivamente hay o no indicios de infracción y a fines de este año todo el pasivo, es decir, todos los expedientes de supervisión
hasta el 2016 van a haber concluido. A la fecha de los 6.000 y pico informes que estaban pendientes, solo nos quedan 356 en minería de hidrocarburos, pero estamos seguros de concluir con este pasivo a fines de este año, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la respuesta de si efectivamente la empresa a la cual se le ha supervisado es responsable de algo va a estar definida. Hasta ahora nosotros emitimos informes que nos pide el Congreso, que nos piden las autoridades comunales, diciendo que aún no podemos determinar si es que tal o cual empresa es responsable. Y eso definitivamente no contribuye, sino a incrementar ante la duda el grado de conflicto. Por eso, fundamental, en diciembre nosotros vamos a tener solo pendientes los informes de supervisión que se hayan generado de esa actuación de supervisión en diciembre del 2018. Y esta es la garantía que les damos desde la fiscalización en adelante. Por otro lado, tenemos un deterioro de esta actuación tan tardía de la fiscalización y que se evidencia en la percepción de las comunidades en estas zonas de conflicto respecto a la OEFA. Por eso era tan importante involucrarnos con ella para realizar un trabajo en conjunto, y esto es lo que llamamos la evaluación ambiental temprana. Como sabemos, las empresas realizan un trabajo de elaboración del instrumento de gestión ambiental que luego es sometido a una evaluación por parte de SENACE, y cuando ya la empresa está en operación, especialmente en algunos proyectos en los que pasan de exploración a explotación, nosotros en el ejercicio de nuestra función de vigilancia hacemos un monitoreo participativo en el que involucramos a los ciudadanos, no solamente a las autoridades, sino a cualquier ciudadano de a pie. En la difusión de la convocatoria es masiva y pública, y ellos son los que participan de las tareas de monitoreo de los diferentes componentes del ambiente, ¿no? Aquí lo que hacemos es un levantamiento de muestras de suelo, de agua, de sedimentos, de los recursos naturales que hay en la zona de influencia del proyecto, y en este proceso nos acompaña tanto la empresa como la comunidad, ¿no? La idea es, a partir de esto, primero tener información cierta de cuál es el estado de la calidad del ambiente, porque como sabemos hay diferentes factores que podrían estar contribuyendo en su afectación y no necesariamente la actividad de la que se trate. Y en segundo lugar, que nos conozcan como autoridad, y en la manera que la comunidad misma se involucra en este proceso, tiene más confianza en los resultados. A la fecha hemos hecho 10 evaluaciones tempranas y los participantes que hemos podido congregar han sido 728. En lo que se refiere a la calidad del trabajo con el que hacemos, es importantísimo que todo lo que pretendemos alcanzar tenga determinado estándar, que se documente, que tenga evidencia. Es por eso que para nosotros es muy importante la participación en este concurso que promueve Ciudadanos al Día, que es el de buenas prácticas gubernamentales, en el que en el concurso del año 2017 hemos participado con 2 experiencias, justamente las que le he mencionado, la de evaluación temprana y la medida de imposición de medidas administrativas en la etapa de supervisión, que fueron experiencias que registramos desde septiembre, que iniciamos la gestión, a marzo, que es cuando uno tiene que participar, presentar las propuestas en el concurso, y fuimos reconocidos como buenas prácticas en fiscalización ambiental efectiva, en la categoría de fiscalización y en la categoría de relación con la prensa, porque también hemos hecho un trabajo muy interesante de que estas medidas que hemos venido imponiendo en algunos escenarios, en particular en Puno, sea debidamente transmitido a través de los medios de prensa locales a la ciudadanía. Todo esto enmarcado en el tema de fortalecimiento de la autoridad fiscalizadora. ¿Cuál es nuestra agenda pendiente? En primer lugar, mejorar la oportunidad, calidad y cobertura de la supervisión. ¿Esto qué significa? Incluir las herramientas tecnológicas en el trabajo que realizamos. Nosotros en ese sentido estamos en 0 uso de tecnología en lo que se refiere al ejercicio de la supervisión. Evidentemente, estos sistemas lo que nos van a permitir es ampliar cobertura,
garantizar que podamos actuar cuando corresponde de manera rápida. Recordemos que ahora que asumimos, por ejemplo, escenarios como industria, ¿no?, que es mucha actividad, muchos administrados, incluso la informalidad, ¿no?, requiere ser asumida con mucha responsabilidad de parte de nosotros. Mejora de la información para la toma de decisiones, alimentar los sistemas de información georreferenciada, el CIA, el CINIA, porque esto no solamente debe ser una información de cara a la fiscalización y de identificar quién puede ser responsable de tal o cual hecho, sino que debe nutrir los diferentes tomas de decisiones de políticas públicas y, sin ninguna duda, un mayor conocimiento de la comunidad en general sobre cuál es el estado del ambiente. Y finalmente, la contribución de parte nuestra en lo que la evaluación ex post de la regulación, ¿no? En el círculo de regulatorio, la etapa de monitoreo, fiscalización y retroalimentación del sistema son fundamentales. ¿Por qué? Porque inicialmente cualquier propuesta normativa se hace en un escenario de experimentación. Al final de cuentas, es la fiscalización la que determina si es que el logro del objetivo de política pública se va a alcanzar o no. Y en ese sentido, tenemos que incorporar como parte de la tarea de fiscalización esa retroalimentación. Y en ese sentido, quedamos a disposición de cualquiera de ustedes que haya identificado cualquier oportunidad de mejora para coordinar con los sectores. Como decía el viceministro, tenemos una comunicación muy fluida para lograr el cambio normativo que sea requerido. Y para terminar, solamente comprometerme para que permitir que a partir del ejercicio de la fiscalización efectiva y razonable podamos construir ese escenario y las condiciones para que las inversiones que todos queremos y necesitamos sean realmente viables. Gracias. Gracias, Tessy. Ahora le pedimos a Edwin que por favor haga su exposición. Edwin tiene a su cargo la Gerencia de Fiscalización Minera del OCINERMIN. Bien, muy buenos días. Siempre grato estar en este tipo de eventos y mostrar la visión de OCINERMIN respecto a la competitividad y sostenibilidad. Quizás nomás para recordar que OCINERMIN cumple funciones de supervisión en el ámbito energético y minero, como también regulación de algunas actividades monopólicas dentro de la energía. Yo quisiera empezar recordando un viejo proverbio inglés que dice que todo lo que se mide mejora y lo que no se mide puede empeorar, ¿no? Entonces, es ahí donde creo que un primer tema a tomar en cuenta es siempre tener una métrica exacta, una métrica precisa de cómo está el estado de situación de cada actividad. La minería, por ejemplo, en este caso, un buen indicador es el que fija el ranking Fraser sobre atractivo global para inversión, en el cual el último año tuvimos un ascenso extraordinario, diría yo. Perú está en el puesto 28, Chile en 39 y los demás países, conforme pueden ver, entre 104 evaluaciones, ¿no? Y esto recientemente América Economía, citando un estudio de minería, retos y posibilidades que se expuso en el Ministerio elaborado por Gerens, señala que la publicación destaca que la minería peruana es competitiva a nivel internacional por cuanto en los últimos 20 años ha alcanzado un liderazgo global importante. En términos de valor de la producción, el Perú ocupa el 6º lugar a nivel mundial. Creo que esto es fundamental y lo mismo, digamos, tal como acá se ha medido este indicador, en energía la posición es similar, ¿no? En la parte derecha se puede ver la competitividad energética evaluada por el Foro Económico Mundial y en este caso Perú tiene una competitividad de primer nivel. Ha estado los últimos 5 años en una evaluación practicada por un panel de expertos entre la posición 1 y 2 entre 127 economías. Creo que eso es un tema que no se difunde mucho, pero sí es muy destacado. Y a nivel ya de política energética, en la parte izquierda, la posición peruana está en torno a 28. La política energética, como se aprecia ahí, evalúa competitividad, seguridad, acceso a energía y sostenibilidad ambiental, ¿no? Y en competitividad, pues lo que se fija principalmente son precios de combustibles, precios de electricidad, intensidad energética, importación y exportación de energía. Ahora, dando un pase muy rápido sobre los mercados de energía y minería,
Yo diría el mercado de electricidad es el que tienen al frente, realmente de un crecimiento impresionante. Yo diría, creo que nuestra generación ha sido partícipe que en los últimos 10 años hemos crecido tanto como en los últimos 100 años, ¿no? Aproximadamente, a ese ritmo. Es decir, el reto es fundamental en tasa de 6-7% por año aproximadamente, lo que implica esa duplicación. El gas natural emergió en el 2004 y sus niveles han sido muy altos. En esto tenemos tasa los últimos años en torno a un 20% de crecimiento. La producción de cobre también igualmente ha tenido una evolución muy significativa. Hemos más o menos duplicado en los últimos 9 años la producción, lo cual nos genera un desafío fundamental. Y en el oro es donde hemos tenido alguna baja, pero también un importante reto para ir a recuperarse, en lo que significa básicamente que la exportación y en general la producción de productos mineros en la economía resulta fundamental, ¿no? Acá se puede ver que básicamente en las exportaciones estamos entre cobre y oro en toda la tendencia del periodo 94-2016 y fundamentalmente también de alguna forma influenciados por el precio de cobre. Ahora, lo que nosotros veíamos en general es en torno a una política minera, y justamente el lema de este evento es competitividad y sostenibilidad. Esta corresponde a una política minera a la cual habría que añadir la institucionalidad, ¿no? Para cerrar bien esta evaluación. Y lo que sí podría indicar que siempre entre esas variables habrá un trade-off, alguna disputa, digamos, entre ellas, en torno a cómo se toma o cómo se adopta esa decisión, ¿no? Creo que esto es muy claro en los vértices de este triángulo. Y lo que sí podríamos decir con claridad es que justamente esto merece ser evaluado, ¿no? Como dije al inicio, una política siempre corresponde tener un proceso evaluatorio, y lo que hoy día yo quiero presentarles muy rápidamente son, en torno a los pilares de Fraser, cómo está esa política en general desde la visión de Ocimermin y el rol que cumple Ocimermin. Ahí tienen ustedes la relación del factor de Rankin-Fraser y los pilares de la política minera. Y en general, en donde contribuye Ocimermin, y me voy a ocupar de esos minutos restantes, es en la formulación y cumplimiento de regulaciones, la duplicación e inconsistencias regulatorias que impacta en lo que es la institucionalidad, luego infraestructura, una variable fundamental que nos lleva a la competitividad, así como también a hacer acuerdos económicos y desarrollo de comunidades. La primera variable de ellas, la formulación y cumplimiento de regulaciones, que es fundamental. Ahí el rol de Ocimermin se da en 6 frentes principalmente, ¿no? El primero es que esa formulación lo desarrolla un regulador, yo diría más un supervisor autónomo que tiene 20 años de trayectoria en la industria y 10 años en minería y más o menos 25 años en regulación económica. Creo que esto nos orienta a fijar un horizonte de largo plazo y que tenga ya la institucionalidad debidamente marcada. Luego, un segundo aspecto que habría que ver también es la evolución de la función del organismo regulador, que ha ido incremento sostenido en este tiempo, los programas estrictos que desarrollan Ocimermin, en este caso en minería, cuáles son aquellas actividades que, digamos, y en qué momento se intervendrán o se iniciarán las actividades de supervisión, y así como también los resultados de supervisión y regulación. Esa es una variable fundamental, que hay diversa información en el caso nuestro, y yo me refería especialmente hoy día a 2 de ellos. Uno denominado de la supervisión de indicadores a supervisión de riesgos. La evaluación de indicadores es fundamental. Creo que Ocimermin ha pasado casi 14 años ya en esta evaluación de indicadores, una métrica muy exacta de los resultados en la eficiencia, diría, de la industria. Pero sin embargo, hoy día estamos yendo cada vez más a lo que representa la evaluación basada en riesgos, ¿no? Esta evaluación que en general lo que hace es verificar esas condiciones en las instalaciones críticas, minimizar el impacto social y ambiental que pueda tener, creo que es fundamental, es decir, mirar más bien las externalidades que pueda tener la infraestructura en general, las certificaciones necesarias para estos fines, la supervisión de las operaciones de forma aleatoria y también los planes de contingencia a través de evaluación y resultados que se podrían dar sobre esa materia. Esto nos lleva, por ejemplo, si bien es cierto, no abandonaremos la evaluación basada en indicadores que ya se tiene marcado en el organismo,
pero sí indicar, por ejemplo, en lo que se veía en la conferencia inicial, que el tiempo que a nosotros nos toma autorizar el uso de combustibles hoy es de 60 días, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso en el 2018 de reducir esos 60 días a 15 días. Creo que eso será fundamental y habrá que medirlo y también rendir cuenta de aquello. Otro aspecto fundamental, ya en la actividad minera propiamente, es los indicadores de supervisión, pues nos permiten justamente revisar qué tanto la actividad de supervisión y la actividad, por supuesto, de la propia industria contribuyen a la reducción de los indicadores, en este caso, de seguridad en minería, orientados a lo que son los accidentes mortales e incapacitantes. Lo que podemos decir desde que se tuvo la función de supervisión minera, del 2007 hasta el 2016, estos indicadores, tanto en frecuencia, severidad y accidentabilidad, se han reducido entre 61 y 89%, lo cual es significativo y creo que es una buena práctica que se viene manejando en la industria. Esto obviamente va de la mano con el número de accidentes mortales, con una supervisión, ¿no? Una supervisión que se ha intensificado en esos tiempos, en esos últimos años, que nos lleva justamente a tener un resultado extraordinario en esta materia. Otro aspecto sobre duplicación e inconsistencias regulatorias, que también es otra variable fundamental, debemos indicar acá que ahí también trabajamos en 6 frentes, ¿no? Uno de ellos es la coordinación interinstitucional, para que justamente esa duplicidad, esas áreas grises se puedan definir. Otros son los procesos de regulación y supervisión, ¿no? Esas certificaciones ISO u otras equivalentes en diversas áreas, tanto en temas de calidad ambiental, seguridad, de información, carta de servicio, etcétera, que nos llevan justamente a identificar y a comprometer el resultado regulador. Luego también una doble instancia de supervisión, que es fundamental. Tenemos la gerencia impone la sanción en primera instancia y se cuente con un cuerpo colegiado, que es el Tribunal de Apelaciones, que permite justamente revisar esas actuaciones. Algunas publicaciones son basadas pues, en la industria y la rendición de cuentas, que es un tema fundamental. Ahí es donde quisiera dar énfasis al tema del análisis de impacto regulatorio. Este análisis OCINEMIN ya lo ha venido implementando en los últimos años y se ha tenido, digamos, toda una serie de evaluaciones que definen, identifican, evalúan, se hace una selección y se ejecuta la política o la normativa a desarrollar. Creo que esa es una buena práctica, en esto se ha trabajado con la OSD, ¿no? Justamente si queremos tener ese camino hacia la OSD, nos va a permitir trabajar con seriedad en ese emprendimiento y no pues contar con normas que sean sorpresivas o que no hayan tenido el diálogo o el debate correspondiente, ¿no? Y una tercera área que estamos trabajando es la infraestructura. En infraestructura es fundamental. Nosotros tenemos una parte en aquel desarrollo, es más un desarrollo sectorial, por lo que a nosotros nos corresponde es básicamente dotar de tarifas competitivas a electricidad en hidrocarburos, publicar los precios de paridad, así como también contar con un gas natural competitivo que veremos luego, prever infraestructura para el crecimiento, dar las señales para que eso se pueda concretar y también el mapa energético minero que les comentaré. En electricidad hay un tema que es fundamental. Se tiene, digamos, una evaluación que se hizo en el 2014, un estudio en el sector minero chileno, y ahí se ve que hacia el 2020 las tarifas de electricidad peruanas estarán en un nivel muy competitivo, como señala en la lámina, con 6,6 centavos de dólar por kilovatio hora, eso son tarifas de energía. Y esto nos lleva a un valor en el coste concentrado de cobre que nos da una ventaja competitiva que es fundamental y que creo que es pertinente mantenerla. La energía es un componente básico, diría yo, en el costo del cobre. Y acá se puede ver, por ejemplo, para proyectos de alto riesgo, mientras que en el promedio, entre ellos está Perú en esta evaluación, está en 20 centavos de dólar la libra, en el caso chileno está en 37, justamente por esos altos costos de energía que ellos han venido sosteniendo. El precio del gas natural es otra variable también fundamental para la minería. Acá lo que yo les puedo poner a frente es el precio del gas natural del Henry Hub, es decir, el shale gas americano, versus el precio interno para generación en el caso peruano. Es decir, nosotros hemos tenido nuestro shale gas hace ya
hace más de una década, y lo cual suena extraordinario para fines de la competitividad que pueda tener el país, y eso habría que mantenerlo en el tiempo, y que justamente nos lleva a tener un rol muy activo en dar las señales y también en proveer de estos energéticos a todo el país. No existen proyectos que en esta magnitud deberán desarrollarse y OCINEMIN deberán proveer y apoyar esos desarrollos. Un tema central en el mundo energético minero es el crecimiento. Creo que esa sostenibilidad y esta competitividad que se pueda lograr va a estar fundamentalmente basado en altas tasas de crecimiento, y en estas láminas se define con mucha claridad qué pasaron los últimos 13 años, de 2003 a 2016. El PBI creció en 101%, la electricidad creció en 132%, hidrocarburos en 276%, la producción, y cobre en 179%. Esto nos da lo que yo llamo un buen problema, ¿no? Es un problema de crecimiento que de todas maneras será un problema de enfrentar y tener los desafíos y las regulaciones y los incentivos de forma oportuna. Otra herramienta que contamos también sobre el particular es nuestro Observatorio Energético Minero. En este observatorio lo que tenemos es una serie de evaluaciones, tanto en aspectos de electricidad, gas natural, hidrocarburos líquidos, y también en minería, ¿no? Justamente en nuestro stand tenemos una presentación de esta materia con mucho detalle. Y acuerdos socioeconómicos y desarrollo de comunidades, simplemente los citaré. Tenemos una serie de herramientas que nos permiten este contacto directo con las comunidades, como el Tucuricui, el Fondo de Inclusión Social Energético, que lo tenemos encargado temporalmente, el mapa energético minero que le mencioné, el Facilito, que permite que se conozcan los precios, así como también las mesas de diálogo y nuestra participación, que es fundamental en esa materia para justamente hacer viable que estos desafíos que hemos visto, estas altas tasas de crecimiento y estas complejidades, pues puedan desarrollarse. Yo quisiera terminar citando una frase de Lincoln hace casi 200 años, donde habla que los dogmas del tranquilo pasado no sirven para el presente tempestuoso, ¿no? Esto quiere decir que, si bien es cierto tenemos un buen nivel de calificación en competitividad, lo cual suena bien, pues fácilmente eso uno puede retrasarse y perderlo, ¿no? El futuro ya no es lo que era, es diferente, porque hay cambios tecnológicos, hay cambios en los incentivos que se pueden dar en la industria, como también hay cambios en la forma, digamos, cómo se puedan enfrentar estos desafíos y estos desarrollos de infraestructura principalmente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Edwin. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos regulaciones inteligentes y necesitamos reguladores atentos. Pero aquí hay un sentir, que les voy a transmitir a mis expositores, un sentir que hay muy general en la población que dice: las leyes y regulaciones son solo de cumplimiento obligatorio para algunos, para los que tienen capacidad económica. Esto lo ha recogido Julio Luque, y también es un sentir muy frecuente, muy popular en la minería. Julio Luque hablaba de que existe un imperio selectivo de la ley, o sea que las regulaciones y nuestras leyes se están haciendo simplemente y que pueden ser cumplidas solamente por un sector que tiene capacidad económica. Ahora, hay una preocupación en todo el tema de los conflictos socioambientales. En el mundo se comenzó a imponer regulaciones ambientales por sus repercusiones en la salud pública, y por eso es que la vigilancia ambiental comienza para enfrentar la contaminación urbana, porque es sabido de que la contaminación en las ciudades es la que produce problemas de salud para los niños, contaminación del aire, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí algunas preguntas para ustedes. Para el caso de OEFA, quisiera preguntarle, ¿qué están haciendo específicamente en contaminación urbana? Por ejemplo, ¿van a hacer alguna campaña para eliminar las bolsas de plástico, por ejemplo? Además,
van a cambiar su monitoreo químico para monitoreo por efectos ambientales, van a aceptar análisis de riesgo. En el caso de SENACE, le quisiera preguntar a Patrick lo siguiente. ¿Cómo está siendo creada tu ventanilla única? En algunos países, la ventanilla única se ha creado a partir de que las instituciones delegan facultades, porque quizás el buscar que articular con las otras instituciones sea un proceso un poquito más largo. Ahora nos preocupa que el SENACE no tiene un tribunal y que la segunda instancia sea el propio Patrick. Bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún problema, pero ¿qué va a pasar cuando haya un EIA rechazado y lo tenga que revisar un consejo que está integrado por ministros, ¿no? Ahora, hemos escuchado a Patrick quejarse del EIA enciclopédico, pero tenemos entendido que los EIA enciclopédicos responden a unos términos de referencia enciclopédicos también. Entonces, eso como que todavía no se podría cambiar. Tanto a CINEMIN y a OEFA les quisiera preguntar lo siguiente. Ustedes son organismos que reciben un aporte por regulación. Un aporte por regulación que se fijó en una época en que los precios estaban bajos. Los precios se han incrementado en el último año. El Tribunal Constitucional dijo que el aporte por regulación no era un impuesto. Entonces, mi pregunta es, ¿va a haber una reducción en la tarifa? ¿Se van a devolver el exceso? Bueno, tanto a OEFA o SENACE les preguntaría si en su trabajo han considerado cómo mejorar los indicadores ambientales del país. Bueno, finalmente, a Rafael, me gustaría que nos explique más sobre ese Ministerio de Relaciones Naturales, de Recursos Naturales que está proponiendo, porque creemos que la cuestión ambiental es una cuestión transversal y que un Ministerio de Recursos Naturales que ha propuesto Rafael, también lo hemos visto en un estudio de modernización que lo va a lanzar Alejandro Chang la próxima semana, es unir el Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio del Ambiente. Pero nosotros creemos que el ambiente también no solamente se ocupa de los recursos naturales, sino como estamos viendo, la contaminación urbana es un factor importante que debe ser parte de la vigilancia ambiental. Entonces, comenzamos por Ricardo. Si nos podrías hacer tus comentarios sobre esto de ¿existe un imperio selectivo de la ley? ¿Las leyes y regulaciones solo son de cumplimiento obligatorio para algunos? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, creo que el reflejo de haber iniciado el proceso de formalización minera es un gran indicador de que el proceso no solamente es para los grandes y medianos mineros, ¿no? Eso va a abrir la puerta no solamente para la parte económica, de recaudación, sino para que se sigan los estándares tanto en seguridad como en ambiente. La tarea pendiente aún, ciertamente, es que, dado que esta es una responsabilidad de los gobiernos regionales, es apoyarlos en que refuercen sus entidades regulatorias a nivel local, provincial y regional, ¿no? Esa es una tarea que nosotros estamos apoyándolo, pero que es un largo trabajo, ¿no? Primero tenemos que concluir con este proceso de formalización, ¿no? Aunque en paralelo reforzar justamente esas instituciones a nivel local. Creo que eso es un indicador muy importante de ese cambio y eso es lo que me está preguntando, ¿no? Edwin, ¿qué nos podrías decir sobre esto? ¿Cuál es
pensamiento de Ocinermin frente a su vigilancia a la grande, mediana y pequeña empresa? Bueno, yo creo que es una variable en la cual no podemos cerrar los ojos, ¿no? En general, creo que la contribución que se puede hacer y la experiencia ganada en la gran y mediana minería debería permitir trabajar en esto. Por ejemplo, yo les comento que tenemos en Ocinermin una experiencia muy valiosa que es el SCOP, que es un sistema de comercialización de hidrocarburos de todo el país que se hace a través de una plataforma, que ayudó muchísimo a la formalización. Antes de eso, pues, había un desorden enorme en los combustibles. Esta podría ser una alternativa interesante para analizar, por ejemplo, en esta contribución hacia las regiones, ¿no? Tessy, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, con relación, yendo en el orden de las preguntas que tú has planteado, en la contaminación urbana, que era una preocupación que tú manifestaste, aquí debemos recordar que el tema de contaminación urbana, que podría ser generada por las emisiones de transporte o por el ruido, en realidad es una competencia de las municipalidades. Y en ese sentido, aquí lo importante es, por eso yo decía, hay que relevar la función de ente rector del OEFA. Es decir, si la municipalidad no hace un adecuado control de las emisiones en el ámbito de su competencia, es también una responsabilidad del OEFA. Lo que estamos haciendo ahora con esta nueva visión de trabajo en conjunto y de impulso de las EFAs, las entidades con función de fiscalización ambiental, es orientarlas y acompañarlas en un proceso de fiscalización efectiva. Para ponerles un ejemplo, en materia de residuos hospitalarios, que son dispuestos muchas veces al río, la responsabilidad es del gobierno regional. Lo que estamos haciendo es prepararles desde la planificación, la selección de a qué establecimiento de salud, en particular clínicas, vamos a visitar, hacerles el acta, el modelo de informe, es decir, todo el kit que se necesita para la fiscalización, y estamos concertando con ellas salir a nivel nacional con todos los gobiernos regionales acompañados de nuestros funcionarios para supervisar a las clínicas en estas obligaciones de la disposición adecuada de residuos hospitalarios que sin ninguna duda generan un impacto negativo muy significativo, especialmente en cuerpo de agua. La idea ¿cuál es? Que efectivamente esta entidad fiscalizadora en ese gobierno regional, los gobiernos regionales, a partir de la fiscalización, eliminen el problema de residuo hospitalario indebidamente dispuesto, ¿no? Y en esa medida contribuimos con que la fiscalización garantice el cumplimiento de la norma y que esos impactos no se generen. Es así como nos vamos a fijar agendas sobre cada tema de mayor relevancia. Uno de ellos, sin duda, debería ser la contaminación urbana para impulsar que las EFAs hagan su tarea adecuadamente. En lo que mencionaba con relación a utilizar un análisis de riesgo, definitivamente ya lo tenemos incorporado. Desde la elaboración del Planefa 2017, que es el plan de fiscalización del OEFA que aplica durante este año, hemos establecido diversos aspectos vinculados al riesgo que la conducta infractora podría generar en el ambiente o en la salud de las personas para darle prioridad. Un tema transversal es la existencia de un conflicto. Si hay conflicto, nosotros a esa empresa la vamos a supervisar. Otro, en minería, por ejemplo, es el estar cercano a una área natural protegida. En el tema de electricidad, cuando la línea de transmisión está en construcción, es la etapa de construcción la que genera mayor impacto que cuando el servicio ya se está prestando. Y así una serie de factores que ahora obviamente vamos a revisar para ver la experiencia del 2017 de cara a elaborar el Planefa 2018, pero sin duda el tema de riesgo está presente. Ahora, también sería importante destacar que en lo que se refiere a el ejercicio de la potestad sancionadora, también nos hemos establecido una valoración de la conducta, incorporándole criterios de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Por qué? La regulación usualmente, y no solamente en el sector ambiental, sino en cualquier otra regulación, opta siempre por la sanción como el mecanismo de informe idóneo, sin distinguir que hay infracciones que realmente podrían estar generando un impacto negativo, pero otras que son absolutamente menores. En ese sentido, como resultado de la supervisión, incluso si la subsanación de la conducta es a pedido de la autoridad, estamos evaluando si amerita o no un castigo.
Y si la sola corrección de la conducta ante un escenario de una afectación leve, simplemente es muy probable que el caso se archive, ¿no? Entonces, estos criterios de análisis de riesgo que están vinculados a la posibilidad de que un hecho ocurra y al impacto que generan están presentes para nosotros tanto en la supervisión como en la fiscalización. Y en lo que mencionabas con relación al aporte por regulación, bueno, como es de público conocimiento, tenemos un tema ante el Tribunal Constitucional en el que se estaría cuestionando efectivamente si el OEFA tiene facultades de recibir ese aporte, y lo hicimos precisamente a partir de la transferencia de Ocinermin de estas funciones. Eso estamos a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Desde mi punto de vista legal, yo consideraría que es un espacio de reconocimiento del derecho a recibir el aporte. Este aporte en realidad se dimensiona a partir de lo que efectivamente es el costo de la supervisión en las actividades más importantes, que sin duda son minería y los aspectos de energía. Si no me equivoco, ahora lo tenemos en 0.10 de la facturación de las empresas, y esto ha significado una reducción de los años anteriores, ¿no? Pero estamos a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y recordemos que esto representa el 77% de los ingresos del OEFA, lo que sin duda va a impactar en toda la tarea que tenemos emprendida para precisamente garantizar la efectividad de la fiscalización en contribución del crecimiento. Así que ya veremos cómo salimos de eso en caso el Tribunal Constitucional no nos dé la razón. Tessy, una pregunta, insistiendo sobre la contaminación urbana. Digamos que la contaminación dentro de la ciudad, digamos en Lima, en Arequipa, no está bajo tu ámbito. No está bajo el ámbito directo. Esto es responsabilidad de algunas otras entidades con funciones de fiscalización ambiental, como puede ser la municipalidad. Sin embargo, nosotros somos ente rector del sistema, con lo cual nosotros debemos de impulsar que el ejercicio de esa fiscalización ambiental que está en manos de la municipalidad sea efectiva. Y lo estamos promoviendo. Como digo, el primer ejemplo es estos residuos hospitalarios, pero todavía hay una gran tarea pendiente para lograr esto, que en realidad el rol de ente rector de la OEFA hasta el momento había sido simplemente pedir información sobre qué supervisiones va a hacer cada entidad fiscalizadora, pero sin ningún análisis de cuáles son los temas realmente relevantes que ellos deberían incorporar en agenda. Patrick, ¿qué me dices de tus enciclopédicos y de tus términos de referencia también enciclopédicos? Marita, me habías preguntado por la ventanilla única, ¿no? Y aquí yo creo que la respuesta es, el SENACE en este momento tiene la función, de acuerdo con la ley 3327, de concentrar hasta 14 permisos en el estudio de impacto ambiental. Es algo que no se había hecho antes. Tú planteabas la posibilidad de que SENACE no coordine con las entidades públicas, sino que nosotros mismos demos ese permiso. Claro. Ese es el modelo colombiano, no se ha seguido al 100%, y yo entiendo que la respuesta es básicamente por un tema político, porque implicaría quitarle competencias a determinadas entidades especializadas y dotarla a otra, ¿no? Pero creo que son distintos modelos. El modelo que tenemos hoy es un modelo de articulación. Entonces, SENACE aquí lo que hace es articular, coordinar con estas distintas entidades para garantizar una EIA global o que englobe 14 permisos, ¿no? Respecto a tu pregunta de segunda instancia, efectivamente es un reto que la jefatura de SENACE tenga la función de segunda instancia. Hasta el momento solo ha habido 2 recursos de apelación. Uno hace unos 6 meses, de una EIA que se apeló, y otro que está en proceso, pero no es sobre la EIA, es sobre una decisión de la línea, ¿no? La buena noticia es que hemos planteado una ley de fortalecimiento del SENACE al Poder Ejecutivo. Esperemos que próximamente entre al Consejo de Ministros, donde planteamos, dentro de otras medidas, la posibilidad de contar con un tribunal que se encargue de resolver de manera más especializada los recursos de apelación, ¿no? Respecto del EIA enciclopédico, quería comentarles que tomamos hace un tiempo 100 estudios de impacto ambiental aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, y tenemos algunas conclusiones que nos parecía interesantes. 9.000 es el promedio de páginas de EIAs en estos 100 estudios. Los resúmenes ejecutivos de estos 100 estudios tienen en promedio 111 páginas. El 75% de las observaciones que se hicieron en el marco de la EIA de la evaluación ambiental están referidas a la línea base, es decir, son problemas de consistencia en el levantamiento de la información.
y solo 4% de los impactos ambientales negativos que se encontraron en estos 100 estudios son o significativos o muy significativos, lo cual refleja o que estamos evaluando impactos ambientales que no deberíamos evaluar o que no estamos evaluando correctamente determinados impactos. Entonces, por eso creemos que en el Perú hemos pasado, y todos ustedes conocen cómo eran los estudios de impacto ambiental en los años 90, y hemos pasado por distintas razones a un estudio innecesariamente extenso y mucho más descriptivo. Hicimos hace poco un estudio con el gobierno de Canadá, con la cooperación canadiense, que se llama Causas y Soluciones a Ley Enciclopédico, que es un proyecto que estamos implementando. Es una reforma de mediano plazo, va a tomar por lo menos 2 años a 3 años poder cambiar este chip en el que tenemos. ¿Cuáles son las causas que identificó este estudio? En primer lugar, los términos de referencia comunes, que tratan todos los proyectos por igual, como si hacer un proyecto minero en la costa fuera igual que hacerlo en la selva. Debilidades en las capacidades técnicas, tanto del equipo de evaluación, como de las consultoras ambientales, como en los opinantes. Encontró también un efecto cultural en nuestro país, más es mejor. Entonces, esta sensación de que mientras más información pongo en el estudio, significa que es un mejor estudio, es un paradigma que hay que cambiar. Y finalmente, el temor del funcionario público que observa, porque si no tiene a una Contraloría que le sopla en el oído y que puede generar algún tipo de procedimiento. Este estudio ha propuesto una serie de soluciones a ley enciclopédico. Por ejemplo, dentro de las soluciones que se propone son cambiar la estructura y el contenido de LEIA, mejorar el proceso de evaluación, de revisión y la calidad de las observaciones que se hacen y establecer un nuevo esquema de scoping o de hacer caso por caso, establecer caso por caso los requisitos y el énfasis que cada proyecto, cada EIA debería tener. No necesitamos cubrirlo absolutamente todos los impactos ambientales, podremos enfocarnos en los más relevantes y así tener un documento mucho más conciso, pero enfocado. Acá no nos preocupa necesariamente que los EIAs tengan 36.000 páginas, nos preocupa el enfoque y la calidad de la información que estos contienen. No es un tema de hacer un paquetazo y simplemente reducir la cantidad de páginas, se trata más bien de cómo tenemos EIAs de mejor calidad. Es un proyecto ambicioso, lo presentamos en julio, hicimos un taller con la sociedad civil, con ustedes, en el que conversamos sobre cuáles son esas alternativas de solución. Como les digo, nos hemos comprado el pleito, implica reformas estructurales, implica cambiar términos de referencia, pero también muchos cambios a la interna en el enfoque de los evaluadores, en el enfoque también de las consultoras ambientales. Estoy seguro que tendremos resultados en el mediano plazo, pero es un proyecto de larga duración. Patrick, una pregunta. ¿Se piensa hacer algo, por ejemplo, cuando una municipalidad te manda 4.800 observaciones? ¿Va a haber alguna manera de exigir alguna rigurosidad o alguna...? Porque tú mismo has dicho, más se ve que a veces creen que más es mejor que menos, ¿no? Sí. Bueno, en principio todos los ciudadanos tenemos derecho a influenciar y dar nuestras opiniones respecto de los estudios de impacto ambiental que el Estado recibe. Es un derecho y una obligación al mismo tiempo. Evidentemente hay situaciones en las que se ha actuado de mala fe, en las que tenemos que tomar medidas correctivas. Ha habido EIAs en que han tenido más de 10.000 observaciones de autoridades locales, muchas de ellas que son lo mismo, son las mismas preguntas que se realizan, pero creemos que debemos encontrar alguna estrategia que permita que las entidades públicas y que los gobiernos locales, las comunidades, hagan las preguntas, no necesariamente esperando el último minuto, porque la oportunidad es muy importante. Creemos ahí que la avanzada social, que es esta presencia en campo del SENACE, mucho antes de que el estudio de impacto ambiental se presente, va a permitir atender los reclamos y las dudas de la población de manera más oportuna y así evitar que lleguemos ya al periodo de evaluación, que es muy corto, que son 7 meses, con una serie de preguntas y incógnitas que a veces no siempre aportan o dan valor agregado a la evaluación final, ¿no? Gracias. Rafael, dinos 3 recomendaciones para que estas instituciones tengan más legitimidad. Bueno, sean más creíbles, la población confíe en sus decisiones. Marita, justamente creo que es importante esas 2 caras de la moneda, ¿no?
es evidente que cuando uno escucha a nuestros reguladores y supervisores se da cuenta que están haciendo un extraordinario trabajo. El problema es la otra cara de la moneda, es cómo hacemos para que la población acepte la decisión de la autoridad. ¿Cómo hacemos para que impere el Estado de Derecho? ¿Cómo hacemos para que la regulación no surja producto del conflicto? Creo que en esa otra cara está también la absoluta necesidad de que no solamente los supervisores y fiscalizadores trabajen, sino que también puedan ser acompañados por el resto de la sociedad para que esa decisión de la autoridad pueda efectivamente llevarnos a una predictibilidad en el sentido que cuando otorguen una autorización, entonces efectivamente se va a poder instalar allí una inversión que todo el Perú la requiere. A mí me parece que hay que jugar siempre con los dos lados, ¿no? A veces uno acostumbra a jugar como si fuera un juego de solitario. Entonces yo muevo mis fichas por lo mejor que creo que va a suceder, pero también me olvido de la otra parte que probablemente sea más importante, que son sus movimientos para ver cómo muevo entonces, cómo hago yo el mío. Más que un juego de solitario, pienso que este es un juego de ajedrez. Por otro parte, Marita, quería también ver el tema de quizá una sola entidad que pueda administrar todos los recursos naturales, es decir, minería, energía, petróleo, gas, pesca, agricultura, de modo tal que tomemos en consideración que los recursos naturales no son compartimientos estancos, sino que están absolutamente y totalmente interrelacionados. Por lo tanto, y mencionando uno de los comentarios de Patrick, ojalá se pudiera también entonces solucionar ese punto de vista legal de hacer compartimientos estancos con instituciones que así lo representan. Y también quería ver el tema de Edwin Quintanilla, que decía que estamos pues precisamente en un presente tumultuoso. Y yo creo que tenemos que salir de ese presente, no podemos mantener esa situación y tenemos que pasar más bien hacia un futuro esperanzador. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer a mis expositores, han sido, más que nada quiero agradecerles porque el trabajo en el Estado es un trabajo muy silencioso y se necesita mucho esfuerzo. Ahora hay más instituciones, Rafael en su presentación nos ha puesto la cantidad de instituciones y eso nos exige una mayor articulación. Bueno, solamente para decirles que hay plataformas informáticas, todavía podemos también tener reuniones de trabajo y yo creo que con más articulación vamos a lograr ser mejor Estado. Bueno, y a todos los que nos están escuchando, les agradecemos infinitamente su presencia, su atención y yo creo que a la salida pueden conversar con cualquiera de nuestros expositores, ellos van a estar muy contentos de conversar con ustedes. Tenemos un coffee break y yo los invito a todos a pasar y tomarnos un café juntos. Muchas gracias.